Bueno, pues la semana pasada estuvimos más o menos abordando el tema de constelaciones familiares, que son, os pongo así brevemente en contexto. Estábamos hablando de que se trata de una técnica terapéutica que sirve para observar, ver situaciones que tengamos en conflicto, podríamos decir incluso solucionar algún problema o sanar algún patrón, desbloquear algún tema concreto que tengamos y que necesitemos como llevar atención a esa situación. Es una técnica muy interesante porque no es invasiva y lo que nos permite es como ver desde fuera nuestro problema, nuestra situación. De las piedras y los ancestros, hecho, Silvi, hecho. Empiezo entonces por ahí, cuando termine con el resumen, seguimos por ahí. Entonces, como os comentaba, nos permite ver desde fuera como nuestro problema, nuestra situación, y nos revela lo que es evidente, lo que vemos, lo que es consciente, pero sobre todo se centra en lo que no vemos, en lo que es inconsciente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando alguien nos cuenta un problema que tiene, el que está escuchando de fuera, tiene una mirada más objetiva. Es como que es capaz de ver muchas más cosas que el que está viviendo, digamos, la historia dentro. Con lo cual, una constelación es como si tú pudieras salirte de tu problema y obviamente con ayuda de un constelador, ver desde fuera qué es lo que tú no estás viendo, porque cuando estás dentro del problema tienes como esos puntitos ciegos. Prácticamente se puede constelar cualquier tema. Lo único que tenemos que encontrar es el enfoque, digamos, el cómo lo vamos a abordar. Igualmente voy a hablar también luego un poquito más tarde sobre ciertos límites que tienen las constelaciones, porque las constelaciones no sirven para todo, no son para todo el mundo tampoco, para una gran mayoría, o quizás qué cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de constelar para saber hasta dónde llega una constelación, podríamos decir. Silvia me preguntaba por el tema de las piedras y los ancestros, porque el otro día os hablaba de que existen diferentes tipos de constelaciones. Las tradicionales, por decirlo así, son las constelaciones familiares, que son las más conocidas, y sobre las constelaciones familiares es que derivan el resto de constelaciones que existen. No sabría deciros cuántas hay, pero las más sonadas son las organizacionales, que están enfocadas más a empresas. Luego están las constelaciones fluviales, que trabajan el tema de los vínculos a través del agua, que es muy interesante. Y luego están las constelaciones chamánicas, que también están bastante en auge, que lo que se enfoca realmente es en el trabajo de constelaciones, como con la vinculación que hay con la naturaleza, la parte sagrada de la naturaleza. Hola, aprendiz, bienvenida. Ponte cómoda. Con la parte sagrada, como os digo, de la naturaleza, sus elementos y la parte más energética e incluso espiritual. Es cierto que, aunque sean chamánicas, no deja de ser un trabajo de constelaciones, es decir, no tiene cabida en una constelación ni mediumnidad, ni espiritismo, ni temas de magia ni de rituales. Psicomagia sí, y eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Psicomagia sí que está, entre comillas, incluida, digamos, o puede resonar bien con constelaciones, pero siempre teniendo en cuenta el enfoque que trabaja la constelación. La constelación trabaja con memorias, no trabaja con antepasados, ancestros, trayendo al espíritu del fallecido. Trabaja con las memorias del sistema. Entonces, hay una parte del trabajo de las constelaciones que tiene mucho que ver con el transgeneracional, que tiene que ver con el árbol familiar, con el árbol genealógico. Os comentaba el otro día que hay una diferencia entre ancestro y antepasado o transgeneracional, porque se suele hablar de ancestros y mezclamos ahí a todo el que venga por encima de mi árbol genealógico, sobre todo como esté muerto. El transgeneracional abarca a esos antepasados de los que tenemos memoria y registro, por ejemplo mis padres, mis abuelos. Mi transgeneracional incluye también aquellos que todavía están vivos, mis abuelos que sí están vivos, mis padres, e incluye también a los que no, hasta donde yo pueda rastrear o hasta donde hayan registros o alguien se acuerde de ellos. Los ancestros incluyen a todos esos antepasados de los que ya no quedan registros y de los que ya no quedan memorias. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, salvo que seáis borbones o pertenezcáis a una familia nobiliar, es muy complicado que sepáis quiénes fueron vuestros antepasados en el siglo XIV. Pero obviamente vuestro sistema familiar ya existía, porque estáis aquí. Entonces, a todo ese tramado
de antepasados, de los que ya no nos queda registro, ya no nos queda memoria, los llamamos ancestros. Con los ancestros no se trabaja directamente como con el transgeneracional. Con el transgeneracional podemos resolver patrones, traumas, bloqueos, todas estas historias. Con los ancestros no. Los ancestros, como ya están, digamos, en una línea del tiempo bastante atrasada, lo que se enfocan es en como si fuese un oráculo, podríamos decir. Los ancestros vendrían a ser como un oráculo de sabiduría. De hecho, es uno de los panteones más potentes que tenemos, porque los ancestros guardan y custodian las memorias de nuestro sistema familiar. Entonces, para trabajar con los ancestros, lo que hacemos es enfocarnos a ellos como si fuesen eso, pues un panteón de sabiduría. Yo tengo un problema actual y lo pongo en sus manos a través de un ritual muy interesante, disculpad, que se realiza en una sesión de constelaciones, que es un ritual muy bonito, muy sencillo, que como os comentaba también la semana pasada, yo lo enseño, pero cuando la persona ha constelado conmigo, y no porque yo tenga mala pipa ni nada, sino porque es un ritual que es muy especial, es un ritual que primero hay que vivirlo, te tienen que guiar y luego ya lo puedes tú hacer de alguna manera, podríamos decir, con algunas pautas que yo te voy a dar. Entonces, ¿cómo trabajamos el ritual de los ancestros? Utilizamos piedras o semillas, porque la piedra, la semilla está representando el suelo, el elemento tierra y las raíces. Entonces, para trabajar con los ancestros utilizamos este tipo de material. Cuando yo trabajo el transgeneracional, cuando yo trabajo una constelación y pongo a mi padre, a mi madre, a personas que yo reconozco, utilizo figuritas. En mi caso utilizo muñecos Playmobil como la mayoría de los consteladores. Figuritas que a mí me representan a la persona. Pero cuando yo trabajo con los ancestros, yo utilizo una piedra, pero yo no digo, esta es mi abuela, la del siglo XVII. Yo no le pongo un nombre a este ancestro. Está representándome posiblemente a uno o a varios. Entonces se realiza un ritual con estas piedras, se colocan de una manera muy específica, se hace una oración en la que les pedimos que nos ayuden con ese tema que tenemos estancado, y luego aquí trabaja muchísimo la intuición. Aquí también hay que dejarse llevar muchísimo más que cuando trabajamos con los muñecos, porque aquí los ancestros se van a comunicar a través de la apertura del campo de memorias y cómo recibimos los mensajes del campo de memorias a través de la intuición. Entonces es un ritual que es muy interesante, por ejemplo, cuando necesitamos alguna respuesta, alguna solución sobre algo y que sentimos que ellos nos pueden ayudar. ¿Por qué nos pueden ayudar los ancestros? En primer lugar, porque conocen nuestra historia, conocen nuestras huellas, venimos de ellos, tomamos la vida y estamos en la vida porque ellos llegaron primero, digamos, porque hicieron las cosas como las hicieron, para bien o para menos bien, tal y como las hicieron. Gracias a eso hoy estamos todos aquí sentaditos y compartiendo este ratito. Y por otro lado, porque de nuestras las diferentes circunstancias que se nos puede presentar en la vida, en 21 siglos de historia que tendrá mi sistema transgeneracional, adaptado obviamente a su época y a su tiempo, quien más quien menos ha vivido lo que he vivido yo. Quien más quien menos de mis antepasados pues, habrán tenido problemas económicos, desamor, temas de trabajo, les habrá ido bien pues en algunos aspectos, en lo que sea. Entonces, cuando yo hago ese ritual para los ancestros, lo que voy a pedirles es a aquellos ancestros y ancestras que tengan experiencia en el tema que yo necesito, digamos, resolver y que estén disponibles para ayudarnos. Esto es importante porque que formen parte de mi panteón familiar y que haga siglos que ya no están por aquí dando vueltas, no quiere decir que estén disponibles. ¿Por qué no están disponibles? Ay, muchas gracias. Únete a mi equipo. Gracias. ¿Por qué no están disponibles? Pues no lo sé. Por lo que sea, por el motivo que sea, no sabemos en qué historia astral estarán. Entonces, aquellos que estén disponibles y tengan la experiencia, que me puedan ayudar en este tema, que les haya salido bien esa historia, incluso los que no les haya salido bien también me pueden mostrar cositas. Les pedimos que vengan a ayudarnos y entonces a partir de ahí la personita hace un movimiento con sus piedras. Y esas piedras van a formar también nuevamente una composición, una imagen, como cuando trabajamos con muñecos. Y aquí es muy intuitivo, porque aquí el movimiento se hace hasta que la persona que hace el ritual siente que está bien. Es una experiencia súper bonita, súper intensa, que también se puede hacer a distancia.
y que luego, que es lo interesante, se puede reproducir, porque a lo mejor tú haces, digamos, la sesión de constelaciones, cerramos, que a veces yo la utilizo siempre para cerrar, nunca para abrir una constelación, con un ritual de este tipo, y luego tú puedes reproducir con tus piedras, con lo que tengas tú en casa, esa imagen, digamos, que han formado las piedras, porque yo siempre mando fotos después de una constelación de la imagen de cierre con muñecos, y en el caso de que hayan piedras, también con la imagen de cierre de las piedras. Es un ritual sumamente interesante, sumamente poderoso, y que yo recomiendo que se viva al menos una vez, porque es muy, muy, muy interesante. Y se les puede, digamos, consultar prácticamente cualquier tema. No sé si tengo más preguntitas o... Vale, o seguimos... Vale, creo que sí que estoy al día. Sí, estamos al día. Bueno, más o menos sería eso. Ya sabéis que cualquier pregunta, cualquier cosita que queráis saber, la escribís por aquí y la incluyo en el discurso. Es muy bonito, Silvia, es muy bonito y es muy interesante. De hecho, vale, voy a volver también a retomarlo porque hay algún tema que traigo hoy que también resuena mucho con el trabajo de los ancestros. Para ponernos primero en contexto y para saber más o menos, ¿no?, cómo se mueve esta energía, desde dónde se trabaja, quiero comentaros por encima las conciencias con las que trabajamos en constelaciones. En las constelaciones se registran o se tienen en cuenta 3 tipos de conciencia. La conciencia individual, es decir, la mía propia, la conciencia del sistema familiar, es decir, las memorias de mi familia, y luego tenemos como una conciencia mayor que se llama algo así como conciencia de la humanidad, o lo que podríamos llamar la propia vida, que sería aquella energía que es más grande que yo misma, es más grande que mi sistema familiar, y que de alguna manera es la que hace que estemos hoy aquí. Por eso el elemento de la vida es muy importante en constelaciones. Si yo extrapolo esta información de la vida afuera de constelaciones, podría deciros que el equivalente sería aquello a lo que llaméis Dios, el universo, la fuente, el nombre que queráis. En constelaciones se llama la vida, porque de alguna manera la vida es quien nos llama y nos hace llegar a través de nuestros padres. Por eso en constelaciones se dice mucho que nuestros hijos no son nuestros, sino que son de la vida, y que los padres son como el canal por el que estos hijos llegan a la vida. Gracias. 2020. Decretamos. Además, qué bonito que estemos hablando de esto justamente en el 2020, porque el 20 en el tarot es el arcano del juicio, y el juicio es la llamada a algo mayor. Así que qué interesante. Gracias, Silvi, por traer la hora. Entonces, cuando trabajamos en constelaciones, tenemos en cuenta siempre todos estos, digamos, estas 3 conciencias: la individual, la familiar y la espiritual, por decirlo así, la más grande, ¿no?, la de la vida, decretado. Entonces es importante también muchas veces tener en cuenta que si de las 3 conciencias, cuando yo estoy conmigo misma, me hago cargo y la que tengo más presente es la individual, y que por encima de la mía está la del sistema familiar, y por encima a nivel jerárquico está la de la propia vida, muchas veces cuando yo digo no sé qué hacer con la vida, no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo resolver esto porque me viene grande, posiblemente no tenga que ver contigo. No tenga que ver contigo, aquí ya va a depender de si es algo heredado, de si estás repitiendo algún patrón, o que a lo mejor no hay que hacer nada. En constelaciones también se aprende a no hacer. Muchas veces el no hacer ya nos posiciona. Una cosa es no hacer y otra cosa es quedarte parado esperando a que otros decidan. Porque entonces aquí estoy haciendo, quedándome parado, dejando que otros decidan. Pero el no hacer forma parte del no saber. Si la vida es más grande que nosotros y nuestro árbol genealógico lleva ya unos cuantos siglos, y cuando nosotros llegamos a la vida ya estaba aquí, la vida sabe mucho mejor que nosotros de qué va la historia, de qué va el mambo. Entonces nos tenemos que ubicar mucho en el no saber, en abrirnos a esa incertidumbre, como hacerlo con el tarot. Y cuando nos colocamos ahí, baja un poco la expectativa, baja un poco la barrera, baja un poco la presión y la intensidad, porque nos damos cuenta de que en este juego jerárquico nosotros somos los pequeños y la vida es la mayor, es la grande. Tenemos todo esto en cuenta también a la hora de constelar. Y esto también es interesante
para esos enfoques, digamos, que trabajan con el sistema familiar. Es un enfoque que yo lo veo mucho en terapeutas, lo veo mucho en chistes. A mí en chistes me hace gracia, pero en terapia no me hace gracia ninguna. Y es la típica frasecita de: tú eres la oveja negra y naciste para liberar tu sistema familiar. Tú naciste para salvar a tus ancestros. Tus ancestros pusieron en ti la expectativa porque tú eres la que tienes en numerología 33, la iluminada y la que está haciendo desarrollo personal. Si no es por ti, tus ancestros no salen adelante. Volvemos a la idea de que para que nosotros lleguemos aquí, nuestros ancestros hicieron lo que hicieron tal y como lo hicieron, y no se podía hacer de otra manera. Lo hicieron lo mejor que supieron con las herramientas que tenían. ¿Quién soy yo para llegar 21 siglos después a decir que se equivocaron todos esos y que ahora tengo yo que venir a corregir errores? A mí personalmente me suena un acto de soberbia, porque en constelaciones no se cambia el pasado, en constelaciones aceptamos, aprendemos a aceptar lo que pasó y a integrarlo y a respetar la historia tal y como fue. No se cambia el pasado, no miramos al pasado para cambiarlo, sino para entenderlo y aceptarlo. Y desde ahí sanarlo. Y en realidad lo que yo sano es lo que a mí me toca y me resuena del pasado. No voy a constelar para corregir lo mal que lo hizo mi bisabuela. Mi bisabuela lo hizo como lo tenía que hacer, con sus errores y sus aciertos. Pero es que si uno de ellos, de mis antepasados, me da igual si es transgeneracional o ancestros, gracias, qué bonito me queda. Me voy a hacer un tocado yo con un ET en equipo. Da igual, digamos si es transgeneracional o son ancestros, no importa. Uno de ellos llega a hacer algo distinto, posiblemente yo no estaría aquí. Entonces, ante esos actos, esa idea de vengo a salvar a mis ancestros, vengo a liberar al clan, soy la oveja negra porque soy la única rebelde, voy a hacerlo diferente, es una forma de decirle a tus antepasados qué mal lo hiciste. Y hay un ejercicio que es muy interesante que se hace, sobre todo en constelaciones grupales, cuando nos encontramos con esa actitud, que en realidad sería interesante probarlo. Es muy fuerte. Yo lo he visto hacer, o mejor dicho, lo he vivido grupal. Cuando he trabajado constelación grupal, lo he vivido tanto como consteladora como clienta. Y es colocar a representantes, en este caso los representantes son personas, no son muñecos, representantes que representen, valga la redundancia, a tu sistema familiar, padres, abuelos. Luego se suele poner también gente que represente al transgeneracional y parte de los ancestros. Y tú, no un representante que haga de ti, tú colocarte frente a ellos y arrodillarte. Eso es el mayor baño de humildad que te puedas llevar. Y es impresionante, es apabullante. Ese tipo de actos, por ejemplo, sería un acto psicomágico, porque de alguna manera te estás arrodillando delante del sistema. Y a veces te encuentras con personas que te dicen, claro, pero yo no puedo hacer eso porque me lo invento. Yo con mi madre siempre he tenido mucha guerra. Mi madre, si yo hago eso, me va a decir pues eso, que al final me ha dominado. Yo no quiero que me domine nadie. Una cosa es la rencilla personal que yo pueda tener con mi madre, y otra cosa es reconocer mi lugar en el sistema y reconocerlos a ellos. Y reconocer su historia y sus pasos tal y como lo hicieron. Eso es un baño de amor y de humildad que yo creo que a quien más, quien menos le viene bien. Porque cuando nos colocamos en ese punto de yo sé más que mis padres porque yo hago desarrollo personal, porque a mí me ha dicho quien sea que soy la oveja negra que vengo a liberarlos, que mis ancestros me han puesto la responsabilidad de que libere al sistema, de que los salve y que los sane. El sistema se abre paso, el sistema familiar se abre siempre paso y la vida se abre paso siempre. Entonces, si dependiera me voy a poner yo, si dependiera de mí, que mis 21 siglos de historia familiar se salvaran, me aplastaban, porque no puedo yo con tanto ancestro, me faltan brazos. Hay una serie en Netflix que va de terapia grupal, estoy leyendo como mi cara. Hay una serie en Netflix que va de terapia grupal con representantes, se titula Mi Otra Yo. Sí, Mi Otra Yo es muy interesante, yo tengo en reseñas en mi canal de YouTube. En Mi Otra Yo se trabaja tanto la grupal, la individual, que yo estoy enamorada de los cristales que usa el terapeuta en la individual. Está muy enfocada al tema del patrón familiar, porque a fin de cuentas es un poco donde se mueve la historia, cómo se repiten los patrones, el trabajo con el trauma, con la enfermedad. Es un poco, digamos,
Está un poco como cinematografiado, teatralizado, digamos, el tema de la constelación, que también entiendo que se haga así porque es una serie. Entonces no se puede hacer tan literal como se haría en una constelación. Por ejemplo, en la serie, cuando tiene que elegir representantes, le dice el constelador al cliente, elige un representante para ti y otro para tal. Y el cliente señala al representante. No se hace así realmente, pero a pesar de la teatralidad que le han puesto también a esa parte para hacerlo más cinematográfico y más ligero, me parece también muy interesante para entender cómo funcionan no solo las constelaciones, sino la herencia de memorias del sistema. Es muy interesante, cierto que se enfoca mucho en el campo familiar, que a fin de cuentas, bueno, dentro de los sistemas en los que nos movemos es el que más nos pesa. Yo la recomiendo también. Gracias por traerla, Silvi. Vale. Hola, María Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida. Esto por un lado. Luego, por otro, hay, digamos, 3 órdenes que tenemos en cuenta a la hora de trabajar en constelaciones. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Es verdad? Pues me alegro de verte. Hoy era el día. Ponte cómoda. Hay 3 órdenes con las que trabajamos cuando hacemos constelaciones, que son las llamadas órdenes del amor. De todo esto que estoy comentando, de las órdenes del amor y de algunas cositas, tengo vídeos en mi canal de YouTube. Tenéis una lista de reproducción llamada Constelaciones Familiares y ahí tenéis de todo. De hecho, si queréis ver la lista de reproducción y hay algún tema de los que están ahí que queráis que traiga, me lo decís y lo traemos. Silvi dice que ha visto la serie de Mi otra yo hace tiempo. Le voy a dar otra miradita por ver. Sí, mírala, que vas a ver cómo sacas información. Bueno, será el algoritmo, María Ángeles, que nos ha vuelto a unir. Lo que el algoritmo ha unido, que no nos separe nadie. Entonces, tenemos 3 órdenes llamadas del amor en constelaciones familiares. La primera orden es la orden de pertenencia. ¿Esto qué quiere decir? Que todos pertenecemos al sistema familiar. Esto es algo sumamente importante porque muchas veces está el tema de la herida del rechazo, que es una de las heridas del niño interior, de lo que también podemos hablar en cualquier otro directo. La orden de pertenencia lo que nos dice es que todos los miembros de un sistema pertenecen a él, hagan lo que hagan. Y aquí voy a mezclar esto con otro concepto que se trabaja muchísimo en constelaciones, que son los excluidos. Los excluidos son esos miembros del sistema que han sido apartados o que se han apartado a sí mismos porque han hecho algo o cargan algún tipo de historia que, digamos, da mala imagen al sistema. Vamos a resumirlo así. Os pongo un ejemplo. El excluido más famoso, yo creo que del cine o de los más famosos, si habéis visto Encanto, la película de Disney, os acordaréis del personaje de Bruno, del que no se hablaba, le dedicaban hasta una canción. O sea, para no hablarse de Bruno, hasta le cantaban. Pues el personaje de Bruno es un excluido, precisamente porque era una familia que tenía una serie de dones mágicos. Hola, ¿qué tal? Y el don de Bruno pues era de alguna manera contar lo que iba a pasar y no solía dar buenos mensajes. Entonces como que dañaba un poco la imagen esa de la familia idílica, mágica, que era un poco como referencia. Y cuando da una serie de mensajes que son un poco catastróficos, pues como que Bruno un día desaparece, se autoexcluye y la familia lo excluye también. Entonces este personaje, como cualquier otro excluido, puede sentir que ya no pertenece al sistema. El tema del rechazo es algo que se vive muy intensamente desde la exclusión en constelaciones familiares. Pero como os digo, todos pertenecemos al sistema, con lo cual los excluidos siempre tienden a volver. Hay una frase para quienes tengáis historias pendientes con algún ex, que se dice en constelaciones, que es que los ex existen. Esto por un lado nos sirve para tenerlos en cuenta, es decir, no los vamos a llamar ni vamos a salir a cenar con ellos si no queremos volver a ver a nuestro ex, pero es reconocerlos. No es como cuando dices, no, yo no lo registro porque se portó muy mal conmigo y me hizo mucho daño. El tiempo que estuvo contigo formó parte de tu sistema familiar, con lo cual cuando hacemos nuestro árbol genealógico hay que ponerle un huequecito a ese ex, por muy truño que haya sido. Los ex existen porque si no los excluimos y durante un tiempo formó parte de tu sistema familiar. ¿Qué tipos de excluidos nos encontramos en constelaciones? Por ejemplo, personas que han hecho... Hola Martiquita, ¿qué tal? De eso también vamos a hablar, aprendí de ese mismo tema también. No sé si puedo usar esa palabra,
Voy a ver cómo la utilizo, pero también vamos a hablar de ello, sí. Llegas a tiempo, Martiquita. Bienvenida. Eso, ¿qué tipo de excluidos nos podemos encontrar? Pues, por ejemplo, se puede preguntar, estamos hablando de constelaciones familiares, Alejandro, si tienes alguna pregunta, por supuesto que sí. Nos vamos a encontrar con personas que hayan hecho algo que suponga una mancha para el sistema. También va a depender aquí del contexto histórico, va a depender del tiempo del que estemos hablando, va a depender de los códigos de la familia. Si, por ejemplo, mi familia es muy católica y es muy recta y voy yo y me divorcio y mi madre se avergüenza de mí y de hecho me evita y cambia de tema cuando le preguntan de mí, yo voy a ser una excluida en el sistema. Lo que he traído, por ejemplo, Aprendiz, ¿no? Que nos ha hablado de los hijos que no llegan a nacer, aquellos que supone una interrupción del embarazo consciente o inconscientemente. A esto también, y esto, digamos, a día de hoy todavía se trata mucho como exclusión. Por un lado, porque está un poco también el debate, la polémica, tanto social como política, de si esto es correcto, si no es correcto, cuando es elegido. Por otro lado, porque muchas veces no se registran como hijos. Si yo tengo 3 hijos y he tenido 2 pérdidas, vamos a decirlo así, o 2 interrupciones de mi embarazo, mejor, esos también cuentan como hijos. Entonces yo no tengo 3, tengo 5. Lo que pasa es que 3 nacieron y 2 no. Hola Maticuto, bienvenida. Exactamente, sigue siendo un tabú social, efectivamente. Entonces, dentro de lo que es el sistema, digamos, del inconsciente colectivo a nivel social, son excluidos. Los ex existen, es decir, los excluidos siempre quieren volver al sistema. Entonces, es muy probable que se manifiesten esos excluidos, estos nonatos también, de manera que se les reconozca en el sistema, porque forman parte también. Tuvieron ese recorrido tan corto, pero ellos forman parte también. Esos miembros también de los que nos podemos avergonzar. Vamos a suponer que yo soy pariente de alguien que se dedica a desvivir gente. Y vamos a suponer que es mi hermano. Mi hermano desvivió a 4 personas. Y tuvo un juicio polémico, está en prisión, bueno, todo lo peor. Y en mi casa se decide, puede ser a lo mejor un pacto consciente o inconsciente, que de mi hermano, el desvividor, no se habla más. Lo estamos excluyendo. Hay una exclusión también en ese sentido. Y tarde o temprano, ese excluido se va a manifestar para volver. Puede ser en esta generación o puede ser en otras. Muchas veces, por ejemplo, ocurre que cuando hay una pareja y hay un matrimonio, vamos a suponer, y uno de ellos es infiel y trae a otra persona de fuera, porque tiene una aventura o tiene un rollo con otra persona de fuera, se dice en constelaciones que normalmente está tratando de recuperar a un excluido del sistema, a alguien que se quedó fuera del sistema posiblemente por un tema de un matrimonio. Por ejemplo, nos solemos encontrar con historias a las que repudiaron a una persona porque se casó con quien la familia no quería. Por ejemplo, entonces siempre que se trae gente de fuera al sistema que de alguna manera no tienen lugar o no encajan, es porque se está resonando con algún excluido. Entonces, aquí también es importante, cuando uno constela y sabe que tiene un excluido, darle un lugar. Porque, como os digo, todos pertenecemos al sistema. No sé si tengo preguntitas. No, estamos bien, al día. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la orden de la jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros que llegan al árbol genealógico están por encima, y no por encima porque nos aplasten, sino porque llegaron antes, se sentaron en las gradas superiores, están por encima de aquellos que llegamos después. Por eso los que llegamos después al sistema tenemos que respetar las normas, digamos, también son parte del árbol genealógico. ¿A quiénes te refieres, Silvi? Porque no sé si como me he cambiado de tema, me he perdido. ¿A quiénes te refieres? Cuéntame y te contesto. Entonces, como os comentaba, en los excluidos sí, por supuesto que sí. Ahí está el problema, en que cuando los excluyes, la tendencia es a sacarlos del árbol, pero sí que lo son. Y tienen además su lugar, su posición, sí. Es importante además incluirlos. Por supuesto, aquellos de los que tengamos conciencia. Cuando yo llego a mi sistema familiar, yo tengo que respetar las normas del sistema. Las amantes también
termino con esto y ahora vuelvo otra vez al tema de las amantes, Martiquita. Digamos, como yo tengo que respetar cómo funciona el sistema, cómo funcionan las normas del sistema, por eso yo no puedo llegar y decir voy a salvar a mis ancestros y liberarlos de sus patrones oscuros. Yo tengo que respetar lo que hay. Yo lo que puedo hacer es cambiar para mí, respetando cómo lo hacen ellos o cómo fue para ellos. Yo puedo cambiar en mí lo que a mí no me resuene, pero siempre respetando cómo fue, porque ellos llegaron antes al sistema, ellos empezaron a construir el sistema antes que yo, con lo cual yo tengo que respetar. Esto es como si yo ahora me invitáis a alguna de vosotras a vuestra casa, yo me pongo a cambiar los muebles. Yo os digo, es que no me gustan y os pinto las paredes. Y tú, bueno, sí, me has dicho que me vengo una temporada contigo, formo parte de una temporada de tu sistema y vengo y te cambio los muebles. Tendré yo que respetar cómo lo haces. Si a mí no me gusta y me voy a quedar en tu casa, pues llego a un acuerdo contigo para cambiar mi habitación, pero no te revuelvo toda la casa porque yo, último mono que ha llegado a tu casa, no le guste cómo está el sistema. Entonces hay que respetar cómo fue. Y me preguntó algo interesantísimo Martiquita. Las amantes sí, forman parte también. Cierto que vamos aquí también a depender del amante. Obviamente si yo hablo de que fue un pim pam pum puntual, no. Pero si fue un amante con la que se compartió un vínculo más personal, de alguna manera sí. Aquí también va a depender del grado. Seguramente si tú dibujas un árbol genealógico, no vas a poner el nombre de la amante, pero de alguna manera se puede registrar o se puede tener en cuenta. Por eso te digo, también aquí depende del amante y de la importancia del amante y del tiempo que se haya compartido. O si han tenido hijos con ella, en fin, o con él. Va a depender. Pero de alguna manera, si es algo puntual, podríamos decir que no, pero si es una amante sostenida en el tiempo, entonces ahí sí. En una constelación pueden llegar ancestros que no conocemos que existieran. Pueden llegar antepasados del transgeneracional. Pueden llegar, por ejemplo, un bisabuelo. Puede llegar un tatarabuelo. El tema de los ancestros, no porque los ancestros registran a los antepasados de los que no tenemos nombres, registros ni nada, sino los que son súper antiguos, siglos atrás. A lo que tú te refieres es al transgeneracional. Puede llegar un bisabuelo. Si tú no lo conociste, puede llegar un tatarabuelo. Perfectamente. En las constelaciones a mis nietos tendrán cargas de sus padres. No sé si entiendo tu pregunta, Mati. ¿Te refieres a constelarle cosas que constelen tus nietos y que se reflejen cargas de los padres? Todos tenemos cargas de nuestros padres. Todos. Los conozcamos o no. Vale, me alegro que entiendas, Tere. Y luego tenemos cargas de sus padres. Es que todos tenemos cargas de nuestros padres, Mati, todos. Algunas cargas son conscientes, otras son inconscientes, algunas joroban mucho, entonces las trabajamos y ya está. Cargas de sus padres por fallecimiento de un hermano. Sí, también, pero puede ser por fallecimiento como puede ser por cualquier otra situación. Todos tenemos cargas de nuestros padres. Así es. Luego tenemos la orden de dar y recibir, que es la del equilibrio, que esto también lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Que hay que dar y recibir en igualdad, digamos. Gracias a ti, Mati. En este caso, los que estamos en la misma línea generacional, digamos como que damos y recibimos en igualdad. Esto se ve mucho en el campo de la pareja. Hay que dar y recibir en igualdad. Cuando uno da de más y el otro solo recibe, ahí se genera una deuda kármica que no se puede solventar. Esto siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo le pido un préstamo al banco y entro en bancarrota y no lo puedo devolver, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambiar el teléfono y desaparecer para que el banco no me encuentre. Si yo doy y el otro solo recibe, va a llegar un momento en el que si el otro no empieza a dar para compensar, se genera una deuda kármica y desaparece. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando alguien viene a constelar una relación, mi pareja me dejó, se lo di todo y se fue. No sé qué más quería de mí y me dejó por otro o se fue. Claro, porque se genera una deuda kármica ahí. Y nunca entramos en la culpa. Esto no es que tú lo hayas hecho horrible o tú lo hayas hecho mal y el otro lo haya hecho bien. Ya está. Entonces simplemente que ha habido un desequilibrio. Nada más. En el caso de jerarquías, digamos, de transgeneracional, los padres dan y los hijos reciben. Los padres dan la vida. Los hijos reciben de los padres y reciben de la vida. Yo no quiero decir con esto, como una vez me lo dijo una clienta, entonces los hijos tienen derecho a ser gorrones de sus padres porque los padres lo pagan todo. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tomamos la vida de nuestros padres. Entonces, cuando uno es padre, da y el hijo recibe
que el hijo por supuesto puede tener un regalo, compensar, hacer un pago, pero no voy por ahí, hablo a nivel energético. Ahí ya se genera una deuda que el hijo no puede pagar. ¿Cómo compensa esa deuda? De dos maneras, o bien teniendo sus propios hijos, entonces de alguna manera se repite esta historia, este ciclo, y si no se tienen hijos, se hace algo, algún tipo de servicio, algún tipo de entrega a la vida que de alguna manera compense. Es como darle algo a la vida, darle algo a la gente del entorno que le pueda servir, compartir de alguna manera lo que tengas desde esa generosidad. No, quizás no es tan intenso como el tener hijos, pero de alguna manera estás dando sin esperar nada a cambio, simplemente desde esa entrega. Una cosa es eso y otra cosa es colocarte así con tu pareja, porque entonces te conviertes en madre o padre de tu pareja. Y de eso nos encontramos, ya sabéis, así. Vale, pausita para agua con misterio, comentarios, preguntas, alguna cosita que queráis preguntar, ¿sí? Adelante. Estoy al día. Ah, mira, dice, es verdad, damos la vida. Así es, Tere, así es. ¿Todo bien, todo claro? ¿Dudas, preguntas, ruegos, aclaraciones? ¿Todo el mundo bien? Los hijos reciben, pero luego ellos dan a los padres cuando son mayores. Sí, eso también, pero es cierto que no se puede dar nunca en la misma medida que recibieron, aunque les paguen todos, porque ellos tomaron la vida. Entonces siempre va a estar descompensado. Pero eso es un tipo de deuda que es así y que de alguna manera forma parte de la propia vida. Pero sí que es verdad, es una forma también de devolver parte de lo que ellos recibieron. Que si tú das y no recibes, ¿tengo que curar eso? Sí, si es entre iguales, sí, porque también aquí hay que analizar el motivo inconsciente para el que das, no para. No es lo mismo preguntar ¿por qué das? Porque soy muy buena persona y tengo mucho corazón. Si yo te pregunto ¿para qué das? Para recibir algo. ¿Qué es lo que quieres recibir? Me lo invento. Atención, cariño, que no me abandonen, compañía, lo que sea. Validación. Entonces aquí nos preguntamos siempre el ¿para qué? Pero sí sería interesante echarle un vistazo, Tere, para ver dónde estás, digamos, posicionada en ese sentido. ¿Cómo suelen regresar los excluidos? Pues mira, pueden regresar, por ejemplo, que tú repitas un patrón o tengas un comportamiento que no sabes de dónde te viene y te llama la atención y que sientas que eso no es tuyo. Pueden regresar porque a lo mejor yo tengo un hijo, una hija, le pongo un nombre que digo, no es el nombre de nadie de la familia, pero es como si me fuera muy familiar. Lo estás llamando como un excluido. Puede regresar porque se te presenta en una constelación que estás trabajando cualquier cosa y te des cuenta de que ahí hay una fidelidad a un excluido. Puede ser porque tú te sientas excluido y descubras, digamos, también a través de constelaciones, que estás reviviendo la historia de algún antepasado. Puede también porque tú estás haciendo, por ejemplo, muchas veces ocurre, y de eso vamos a hablar también un poquito más adelante porque aquí puede haber otra figura que es muy importante. Yo tengo dos proyectos. Uno que lo saco adelante, que es el mío, y el otro que no sé por qué, lo saco, no tiene que ver conmigo, pero no me puedo deshacer de él. A lo mejor estás continuando el proyecto de vida de algún excluido que no pudo terminarlo. De diferentes maneras. Esa deuda kármica, pregunta Silvia, que se genera al dar y está descompensado, ¿se le puede devolver? ¿Te refieres a entre iguales? Entre iguales sí. Entre iguales y parejas, hermanos, amigos, personas que estén en la misma línea de jerarquía, sí, se puede devolver. Siempre es igual, se repite en mi caso, doy mucho en las relaciones. Vale, ahí hay algo interesante también. Eso es constelable, Tere.
Entre iguales sí se puede devolver, efectivamente. Como os comentaba, por ejemplo, con el tema de los excluidos, hay una figura que es muy interesante en constelaciones, no la trabajan todos los consteladores, no voy a decir que sea nueva como tal, les devolvemos la carga que nos ha generado. Sí, efectivamente, me quedo con lo mío y devuelvo aquello que he tomado de más, que no me corresponde y que me da por saco. Pues eso, hay una figura que es muy interesante, que se trabaja en constelaciones, no la trabajan todos los consteladores, pero la verdad es que es bastante reveladora, que es muy delicada también. Yo cuando la he trabajado o se me ha manifestado gracias a ti, siempre he ido con mucho tiento, que es la del gemelo solitario. ¿Qué es esto del gemelo solitario? No suelen ser, de hecho es una minoría de los partos, aunque es verdad que cada vez están saliendo más. Muchas veces llegamos al vientre materno en pareja, llegan dos. A veces salen adelante el embarazo y bueno, es un embarazo y un parto gemelar, normal y corriente de toda la vida. Pero a veces a los poquitos días o a las poquitas horas de la concepción, incluso antes de que los padres sepan que hay embarazo, uno de ellos se va, por decirlo de alguna manera, se desintegra. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que los gemelos llegan juntos. Yo llego al vientre materno, llego a la vida acompañada. Y resulta que mi compañero o compañera de útero se va. Entonces, yo ya he llegado a la vida con la concepción de que somos dos. Y he vivido la pérdida de mi semejante. ¿Eso cómo se sabe? Si había otro. Os voy a contar ahora, porque esto es brutal. Lo de los gemelos, esto es brutal. Entonces, el otro se va y yo he llegado a la vida, como os digo, acompañada. Y de repente vivo la vivencia, la experiencia de que mi compañero de viaje o mi compañera de viaje se va. Eso genera, por un lado, una pérdida muy grande de identidad, porque yo concibo la vida de a dos. Por otro lado, también se genera una pérdida, un dolor y un vacío existencial muy grande, porque he llegado a la vida y lo primero que he vivido es un duelo. Antes yo incluso de formarme, todavía no hay conciencia de quién soy ni de qué hago yo en este útero, pero sé que venía acompañado y de repente el otro ya no está. Cuando mamá se entera que está embarazada, no hay registro, porque además esa es otra que también debe ser traumático. El propio endometrio e incluso el propio feto absorbe los restitos de ese hermanito que ya no está. Cuando mamá se entera que está embarazada y va a hacerse sus pruebas y demás, le dicen: ¿estás embarazada? ¿Es un niño o es una niña? No hay registro de ese gemelito. Por eso, yo hago una pausa aquí, se trabaja diferente los abortos. Porque he usado la palabra, espero que no me pongan pegas por aquí. Se trabaja diferente a esta otra figura que acabo de nombrar, porque esta otra figura sí hay conciencia. Cuando hay conciencia, entonces ahí ya a la mamá le toca. Incluso al papá también, pero sobre todo a la mamá, ¿no? Que es la que vive la experiencia. Con el gemelo solitario, normalmente el 90 y tantos % de los casos no se suele saber. Porque cuando ya se sabe que se está embarazada y se hacen las pruebas, hay uno nada más. Cuando nace este bebé, nace por un lado desorientado, porque supuestamente tenían que salir dos, y por otro lado, una de las huellas que tiene es la culpa, porque yo salí adelante y mi hermano no. ¿Qué nos encontramos entonces cuando alguien es gemelo solitario? Nos encontramos con personitas que suelen a lo mejor cargar con dos proyectos, con lo cual están cargando el proyecto de un excluido, porque es que ni siquiera sabían que existía, que en este caso puede ser un gemelo o puede ser que a lo mejor un excluido, que yo tenía un tío abuelo que hacía no sé qué y yo fui y lo recuperé. O sea, puede ser cualquier cosa, pero este tipo de situaciones de cargar con dos proyectos lo suelen tener los gemelos solitarios. Nos encontramos con personitas que están siempre como en una búsqueda constante de algo y de alguien que nunca termina de aparecer. Son personas que tienen apego ansioso a las personas y sobre todo a las parejas, porque inconscientemente buscan al gemelo todo el tiempo, porque ellos entienden que la vida se concibe de a dos. Son personas que le temen a la soledad, que no suelen saber estar solas, que tienen como esa tendencia a apegarse mucho, que viven de una manera muy intensa las separaciones. Y por ejemplo, en el tema de las parejas, cuando yo he sacado patrones de gemelos en parejas, es muy curioso porque la persona ha venido a constelar y te dice, por ejemplo,
que siempre le pasa lo mismo. Conoce a una persona, se ilusionan. ¿Son solo gemelos o también a los mellizos? Se han dado sobre todo en gemelos, se habla de gemelos solitarios porque llegan pegaditos. Ya cuando se sabe que son mellizos es porque vienen dos, viene cada uno con su placenta, entonces normalmente esto se ha experimentado cuando son gemelos. Pero realmente no se sabe, porque como te digo, ya no quedan restos, ¿no? de ese bebé, por decirlo así. Entonces, cuando, por ejemplo, me ha pasado con 2 o 3 personitas que estoy recordando ahora, que vienen a constelar el tema de la pareja. Y me dicen, siempre es lo mismo, Lorena, conozco una persona, de entrada hay una conexión brutal, una química, nos miramos, nos gustamos, hacemos fun, nos fundimos, y a las 3 semanas desaparece. O a los 15 días se va. Muchas veces no dan explicaciones, muchas veces no te he visto más, no sé nada más. Y lo vivo esa separación de una persona que hace media hora que la conozco como un drama existencial, se me desgarra el alma, siento dolor por aquí. Si se repiten, digamos, todo ese patrón de llegamos súper apegados, súper unidos, la persona se va y se queda ese dolor desgarrador, lo que está reviviendo esa persona es la separación del gemelo. Está buscando al gemelo, lo encuentra, se unen. Cuando la pareja se va, simboliza al gemelo que también se va, y ese dolor desgarrador queda, digamos, para toda la vida. O es la sensación que tiene, hasta que uno toma conciencia de que hay un gemelo. Entonces, ese podría ser un patrón que yo puedo reconocer en alguien que viene a contarme algún tema de pareja o de lo que sea. Luego tienen una serie de comportamientos que, ojo, que reconozcáis que tenéis alguno de estos comportamientos no quiere decir que seáis gemelos, para que nadie tampoco entre en historias, pero si por lo que sea a alguien le está resonando, le está doliendo algo o está reconociendo un dolor interno en este momento que estoy hablando del tema, posiblemente haya un gemelo. Posiblemente también. Esto es una cosa que hay que tratarla con mucho tacto, porque esto es una de las partes más delicadas del trabajo de constelaciones. Hay ciertos comportamientos que tienen las personas gemelares. Por ejemplo, compran las cosas dobles, por si acaso, para que no falte. Inconscientemente compro para mí y para el gemelo. ¿Me gusta este pantalón? Me compro 4, para que no me falten, porque me gustan, porque sí, porque quiero tener varios. Otra cosa que hacen, por ejemplo, es algo típico. Vamos a tomar un café, pagamos, nos levantamos, nos vamos y antes de irnos se da la vuelta para ver si queda algo o queda alguien. Cuando abandonan un sitio se giran a ver si el gemelo ha quedado detrás, porque tienen esa vivencia. Yo voy hacia la vida y el gemelo se queda. Son personas que tienen muchos sentimientos de culpa, que se disculpan un poco como por todo, que no trabajan bien la culpa también por el hecho de yo salí adelante y mi hermano no. A la hora de dormir, por ejemplo, suelen adoptar la posición de cucharita, suelen dormir abrazados a un cojín, a un peluche, a una pareja. Sus parejas muchas veces, y esto es muy curioso, se suelen parecer físicamente. Yo tenía una colega que era gemela y que a su pareja le tiñó el pelo y la peinó exactamente igual, parecían hermanas. Y algunas veces también inconscientemente se les escapa algún nombre que no es el suyo o se llaman por un nombre que no es el suyo. Normalmente suele ser el nombre del gemelo. Cuando vemos todos estos patrones, podemos sospechar que hay gemelo, pero yo siempre opino que la mejor forma de saber si uno es gemelo es conocer cómo funciona, digamos, esta dinámica y ver si te toca y te resuena. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de una constelación hace ya unos años, grupal, que fue muy impactante. La chica era un tema de pareja, que no encontraba una pareja que se quedase con ella. Y sentía dolor aquí, se le desgarraba el pecho y se tocaba mucho esta zona y se desgarraba y lloraba desconsoladamente. Y en un momento su representante, esto fue grupal como os digo, su representante se tumbó en el suelo, yo le puse un cojín y me nació sacar un representante que no le dije quién era, un representante a ciegas, que algunas veces lo sacamos también en individual, quienes habéis constelado conmigo. Se tumbó al lado de la representante de mi clienta y mi clienta lo abrazó y quedaron espalda con espalda, quedaron pegados espalda con espalda.
Cuando quedaron en esa posición, mi clienta que estaba sentada al lado sintió como que se le aliviaba el dolor del pecho. Respiró y dijo: estoy completa, ahora estoy llena, estoy plena. En ese momento invité al representante nuevo a que se separase, a que se alejase, y ella volvió otra vez a llorar y a sentir ese desgarro. ¿Qué pasaba? Que esos gemelos, cuando llegaron al vientre materno, estaban en esa posición. Entonces, donde sienta el gemelo solitario el dolor ese desgarrador, es donde estaba la herida que se generó cuando se separaron. ¿Cómo se trabaja el tema del gemelo? En primer lugar, teniendo conciencia y sabiendo que hay un gemelo. Por otro lado, en constelaciones lo que trabajamos es la aceptación de la marcha del gemelo. Entonces, de alguna manera hay un duelo. Se trabaja la constelación desde el duelo. Es distinto a cuando trabajamos con hijos no natos, porque el hijo no nato se trabaja a través de la mamá y el gemelo se trabaja a partir de la persona que, digamos, es gemela solitaria. Entonces se hace como esa despedida. En este caso, por ejemplo, igual que con los hijos neonatos, se pueden invocar a los ancestros con ese ritual de las piedritas que os hablaba, no para pedirles, en este caso, sino para entregarles, que ya de alguna manera ellos ya se han hecho cargo, pero para entregarles, digamos, a ese bebé que no salió adelante, ya sea gemelo, ya sea un nonato. Y a partir de ahí se tiene conciencia, digamos, de que uno es gemelo y cómo te puede de alguna manera, digamos, resonar. Otra cosa curiosa es que los gemelos se atraen entre ellos. Es muy normal que cuando dos personas son gemelas y se conocen y se hacen pareja, como que estén como muy pegados, como que haya un apego muy fuerte entre ellos, como muy intenso. Suelen ser personas que normalmente tienen como mucha complicidad, son muy amigos, tienen como su micromundo así creado entre ellos, pero que a nivel íntimo no son las parejas más apasionadas porque inconscientemente es tu hermano. Entonces también está un poquito ese tema del incesto simbólico. Entonces muchas veces hay como una relación gemelar ahí. Estás como de alguna manera, has encontrado a tu hermano perdido, entonces la parte íntima suele ser un poquito, pues eso, más sosita, ¿no? No tan compensada o no tan intensa como una persona con la que no estás gemelando. Y os iba a decir algo más y se me ha ido. ¿Qué era, Lorena? Bueno, se me ha ido. Pero bueno, ya volverá. No sé si conocéis esta figura, si a alguien le ha resonado, si queréis que especifique un poquito más sobre algo del gemelo o de otra cosa, mientras yo bebo con misterio. Y si me acuerdo de eso que iba a decir, que era del gemelo, pues lo traigo, pero ahora se me ha ido. Os leo. Vale. Vamos a tener también algunos libros hoy para recomendaros, para quien le apetezca y le resuene leer un poquito. ¿A ti no te resuena? Pues no tendrá que ver contigo entonces. Mi madre tuvo gemelos antes que yo. Uno murió y el otro fue un niño. ¡Wow! ¡Uy! Ahí también podría haber algún tema de excluidos, aunque se hable de ellos o se los nombre por el tema del dolor. Entonces, bueno, ahí habría un tema quizás interesante para mirar. ¿Es importante que los hermanos del lugar han nacido? Sí, es importante, sí, porque te cambia el lugar en la posición que ocupas. No es lo mismo si son dos hermanos, ser el segundo, porque están mi hermano mayor y yo, a ser el tercero, porque delante de mi hermano hubo otro, o ser el de en medio porque detrás de mí hubo un no nacido. O sea que sí, es importante. Tendrían un año más que yo. Es posible que ahora que lo dices, tú estabas hablando, Tere, antes del tema de dar y no recibir. A lo mejor, no lo sé, puede tener que ver con esas memorias, como de querer compensar. Puede ser. Si, por ejemplo, pregunta Martiquita, ¿algún antecesor fue un déspota con su familia? ¿Eso regresa para ser resuelto?
Puede regresar, muchas veces también está el tema de la compensación. Es decir, puede regresar porque te sale también pues otra persona con ese perfil, ¿vale? O puede regresar por compensación, porque también el sistema trata de equilibrar. Entonces puede regresar por compensación con respecto a mi propia familia, a mi propio sistema, como también eso se ve mucho cuando se unen sistemas familiares y no es por matrimonio, sino por agresión. Si, por ejemplo, mi hermano que os contaba, ¿no? Que no es verdad, ¿vale? Que esto es un ejemplo. Mi hermano desvivió a una persona aleatoria. Mi sistema familiar y de esa persona aleatoria quedan unidos. Porque hay un acto, digamos, lo suficientemente intenso que unió esos dos sistemas familiares, el del agresor, que es el mío, y el de la víctima. Entonces, posiblemente, mi sistema familiar trate de compensar inconscientemente ese sistema y, por ejemplo, pues empiezan a nacer pues sagas de abogados, de personas que se dedican a, digamos, a caridad o a hacer obra social. Es decir, de alguna manera el sistema trata de compensar también los fallos que hay en el sistema familiar, que su sistema ha cometido. Gracias a ti por la pregunta, aprendiz. Eso lo has pensado, pues a lo mejor hay algo por ahí para mirar, Tere. Puede ser que sí. Vale, y ahora sí voy a decir otra cosa y también se me ha ido como estoy. 6 años detrás de mí nació una niña muerta y 1 año después un hermano vivo. Vale, entonces tú tendrías, no sé cuántos sois, Blanqui, pero este hermano, digamos, entre este hermano y tú, está, digamos, esa niña que hay que darle su lugar. Que también eso es importante, porque también te ayuda a ubicarte a ti. Cuando tú dices que no sé por qué estoy ocupando este sitio, no sé por qué estoy aquí, no es lo mismo ser el primero, el segundo, el tercero, hayan nacidos o no natos, digamos, en un lugar o en otro, o en medio o donde sea. Eso es importante también, definirlo. Otro tema interesante, eres la mayor, vale, o sea que eres la mayor de 3, por lo que veo. Vale. Otro tema es el de los secretos. Por ejemplo, cuando hemos hablado de mi hermano se cargó a unos cuantos. Esto no se cuenta, por Dios, esto no se dice. Y fallecemos, los de mi generación. Y nos vamos con ese secreto a la tumba, como la receta de las croquetas de la abuela. Los secretos tienden a ser desvelados. Entonces, al final, todo como que sale a la luz, excluidos, secretos. Muchas veces los secretos también condicionan con respecto a nuestros comportamientos inconscientes, a nuestros patrones. Puede ser un excluido, pero también puede ser un secreto, algo que no se contó. Y también aquí entramos en los mismos códigos de exclusión, porque esto no se contó por vergüenza, para, digamos, defender a alguien o proteger a alguien del clan, por lo que sea. Los secretos tienden a ser revelados. Los robos también, cuando hay un robo en un sistema, yo robo, por ejemplo, también eso tiende a salir y eso tiende también a manifestarse. A lo mejor puede pasar que yo robo porque soy cleptómana, porque a lo mejor estoy manifestando, digamos, a alguien que fue excluido del sistema pues, por ladrón, o puede ser que yo derroche y que dé dinero de más o que deje propinas exageradamente altas en una cafetería porque estoy tratando de compensar ese dinero que robó mi antepasado. Dice Martiquita, incluso si fuese justificado el desvivir al otro porque se lo buscara. También porque aquí estamos hablando de quitar la vida. Y como hemos hablado, la vida es la que nos trae. Aquí es de las tres conciencias que tenemos la individual, la familiar y luego la superior, que es la de la propia vida. Entonces la vida es la única que te la puede quitar ella misma, de alguna manera es la única que te la da y que te la quita. Entonces aquí también vale. ¿Qué más? Bueno, lo del gemelo se me fue, no sé qué sería. Si me viene, os lo suelto y ya está. Cuando un hijo es inseminación y no se dijo, ¿debería saberlo el hijo? Bueno, pues aquí, mira, aquí hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, ya si debería saberlo o no, quizás yo lo dejo más en el tema de cada uno, ¿no? De cada sistema familiar. Pero es cierto que si no se dice, forma parte de un secreto y posiblemente se revele. Aquí puede pasar, por ejemplo,
que también pasa con las adopciones, que ese hijo tiene más de un sistema familiar. Tiene el biológico, en el caso de una adopción, el biológico y el de adopción, y en este caso, si es inseminación, por ejemplo, vamos a suponer que esa mujer que se insemina tiene pareja, hay dos padres aquí, el padre biológico, que no lo conocemos, que es, como decía una colega mía consteladora, ella ponía a la aguja de la inseminación como representante, ella hilaba muy fino. Eso por un lado, y por otro lado estaría el padre que cría. Entonces, con respecto a saberlo o no, siempre va a ser un secreto, y el secreto es como la exclusión, que puede, digamos, marcar consecuencias. Entonces, a lo mejor, sabiéndolo la persona, si tiene algún tipo de patrón, algún tipo de historias que no resuene con su sistema, el sistema con el que se ha criado, se puede mirar, se puede trabajar a través de constelaciones, porque puede salir incluso en constelaciones también, porque sobre todo lo podemos ver en constelaciones grupales, que un representante diga, es que no, yo siento que no es mi hijo, lo crié pero siento que no es mi hijo. Te puede ser un representante y no sabe de dónde le viene, y a lo mejor la persona se entera ahí. Entonces quizás por ese lado, por el tema del secreto, yo recomendaría contarlo, pero también considero que es un tema lo suficientemente delicado como para que cada uno decida en su sistema familiar si contarlo o no contarlo, cómo contarlo. Sí que es curioso, Martijita, es que hay un montón de miga. Llovigna dice, yo en el registro tengo un nombre, pero siempre me han llamado por otro completamente diferente. ¡Guaca! ¡Qué interesante! Aquí suena o a excluido o suena a hijo, hermano no nacido, suena a alguien que no está, sí, podría sonar a gemelo, pero es que lo de gemelo es algo como que es más tuyo, pero si te ponen ese nombre y no te lo has puesto tú, a mí me suena a traer a alguien del sistema que está necesitando ser reconocido, me suena a eso. Si es que el sistema familiar lo cuenta todo, lo delata todo. Y es un tema del que podemos seguir hilando. Hay todavía mucha amiga con este tema. Bueno, yo sigo contando y si tenéis preguntitas o lo que sea, me las ponéis. Bien, aquí tenemos otra. ¿Los nombres condicionan a las vivencias de los familiares que se llaman igual? Sí. Porque heredamos. También heredamos historias, heredamos patrones. Puede haber una continuación. Como cuando dicen, yo me llamo Maripepi y mi hija se llama Maripepi como yo, como mi madre y como mi abuela. Pues ahí hay una continuación de la historia. Cargo con mi historia como Maripepi hija, pero que cargo también con la de mi madre, con la de mi abuela. De alguna manera es que no se pierda la esencia o el rasgo de la primera Maripepi del sistema. Que bueno, que no sabemos cuál fue. Pero sí que condiciona. Sí condiciona. Los secretos son malísimos. Mi abuela se llevó a la tumba el nombre del padre de mi... ¡Wow! Qué impactante para tu madre y para el sistema. Que tuvo que ser eso, ¿no? Qué duro. Bueno, de alguna manera es un excluido. Y como te digo, los excluidos siempre hacen por volver. Y los hermanos que no nacieron, si son reconocidos, estarán en paz en la familia. Efectivamente, estarán en paz ellos y también en el sistema familiar. Así que sí, hay que reconocer. Me llamo como mi abuela materna, pero todo el mundo me conoce por el nombre de mi madre. Uy, hay algo interesante para mirar con el linaje materno. Porque hay algo ahí con el tema de la madre, hay el tema de quién ocupa ese lugar. Sería interesante ver la relación entre tu madre y tu abuela. Hay algo interesante con el tema del nombre, porque el nombre a fin de cuentas es la identidad, el reconocimiento. Hay algo interesante que seguramente tenga que ver con ellas y que tú estás como viviendo las consecuencias, porque tienes dos nombres, por decirlo así. Eso también es constelable. Tengo un hermano, Jesús, pero no nació. Bueno, mira, pero tiene nombre. Está reconocido, tiene nombre. Lo único que falta, que no sé si lo haces o no, pero que es interesante, es decir, me lo invento, Martiquita, tengo a este hermano que se llama Jesús y luego tengo este y este, darle su lugar.
este no nació y era el cuarto, el quinto, el primero, el octavo, el que fuera. Pues eso es fantástico, Martiquita, que tenga su nombre y que esté identificado, porque eso ya sana mucho. Qué bueno, me alegro mucho que tenga su nombrecito y eso. Yo llevo el nombre de las dos abuelas, ahí Queredo. Bueno, seguramente tengas muchas historias de vida que tengan que ver con tus abuelas. También dicen que muchos de los patrones se saltan una generación. Entonces nosotras tenemos mucha historia de nuestras abuelas. Si encima tienes el nombre de las dos abuelas, es como continuar la historia y la memoria de ellas, ¿no? Que no se pierdan cuando ellas no estén. Que los nombres de las abuelas no se borren en la historia cuando ellas no estén para dar testimonio. Seguramente tengas mucha cosa de tus abuelas. El segundo fue de 5. Bueno, pues mira, tiene su lugar. Eso es muy importante, Martiquita. Muy, muy importante. Yo le puse mi nombre a mi no nacido, aunque no supe lo que era. No lo tenía presente en el día a día. Bueno, le pusiste un nombre. Eso es importante. Le pusiste un nombre. Y si te salió tu nombre, ya también iba definido ahí el género. Entonces está bien. Aquí también hay mucho de intuición, ¿no? De sentir qué era. Eso también es importante, sentir qué era. Mucha gente te dice, yo no lo sé, pero siento que era un niño, era una niña. Pues ya está. Porque además, si los excluidos vuelven, es su forma de decirte qué era. Entonces, pues, perfecto. Buen trabajito también. A los míos les llevé hasta el luto. Bueno, hiciste todo el ritual completo. Entonces yo creo que están en paz. Sobre todo si cuando hablamos de un tema, por ejemplo, ahora mismo que estamos con los no nacidos, si a alguien le toca, le resuena o le duele algo, es que hay algo para trabajar. Cuando hay paz, es porque eso está resuelto. Y cuando no sientes nada o te es ajeno, es porque no va contigo. Porque no has tenido nunca embarazo ni nada por el estilo. Entonces aquí también es como importante. Si para ti, Martiquita, la historia está en paz, pues están en un buen lugar y están reconocidos. Entonces, fantástico en ese sentido. Qué bueno. Para mi niño le puse la foto con varias caras diferentes de bebé y los marqué en un cuadro. ¡Wow! Hiciste el ritual completo además. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fueron los primeros. Con el nombre Marta, Adri, papá y mamá. ¡Qué potente! La verdad, qué potente. Bueno, hicisteis las dos un buen trabajo, ¿no? A nivel consciente. Esto es algo que siempre se está a tiempo de hacer. Nunca es tarde que digas, ¿qué pasa? Hace 30 años. Siempre se está a tiempo de hacer. Y cambia mucho, te cambia mucho. Porque si no se queda eso como pendiente. Y pueden salir culpas inconscientes, en fin, se pueden mover muchas cositas que te atrasan, ¿no? El bienestar. Pues me alegro mucho de que lo hayáis hecho. Bueno, pues mientras me seguís contando, yo voy a recomendaros algunos libritos. La semana que viene, aprovecho y os lo vuelvo a preguntar. Dos cosas voy a preguntar con respecto a la semana que viene. Tenemos la opción de hacerlo el mismo jueves o de pasarlo el miércoles, dependiendo de si estáis por aquí, si estáis disponibles y todas esas cosas. Y si queréis que sigamos con este mismo tema, queréis que cambiemos a un tema distinto, a mí lo que queráis. Es bueno saber que siempre hay tiempo a reconocerlo y darle su lugar. Siempre, siempre, Silvi, siempre. Porque además, entre otras cosas, todo tiene su momento. Y una cosa es saberlo, tengo que hacerlo, lo tengo presente, pero uno sabe cuándo llega el momento. Entonces, siempre se está a tiempo porque es algo que te tiene que resonar a ti, tiene que ser un buen momento para ti. No es hacerlo corriendo para que esto ya se solucione y se cierre. Yo también tengo que tener la conciencia puesta en que esto hay que hacerlo. A mí me encanta este tema, me da mucha curiosidad. Pues seguimos entonces con esto la semana que viene también. Otras cositas seguro nos quedarán por hacer, por lo que veo.
Lo transgeneracional. Sí a todo, sí en todos los sentidos. Martiquita, sí. Siempre, siempre. También es verdad que esto es una cosa que no se termina y que también hay que saber decir hasta aquí. Hasta aquí es suficiente. Yo puedo hacer hasta aquí. Para mí es suficiente hasta aquí. Eso también es importante. Porque si no entramos, como os decía al principio, en esa historia de lo tengo que resolver todo. Yo tengo que llegar al final de mis días con el transgeneracional impecable, que haya pasado todo limpio por ahí. No se puede. ¿A ti te parece bien el día y el tema? Pues perfecto, porque quedan todavía algunas cositas por comentar. Así que seguiremos por aquí trabajando el tema de constelaciones, de transgeneracional, todas estas cositas. Y mientras me seguís comentando y eso, os voy a recomendar algunos libritos que la semana pasada me preguntabais al respecto. Voy a hablaros en primer lugar de dos autores que son conocidos. Uno a mí me gusta y la otra no. Y la otra, la que a mí no me gusta, es un poco de las más comerciales, de las más conocidas. El que a mí me gusta es que a mí me formó, que es Peter Burkin. Peter Burkin tiene digamos una formación en constelaciones muy buena, son 2 años de formación, tiene un equipo muy bueno, el equipo te forma tanto grupal como individual. La escuela se llama ECOS, están en varios sitios en España, de hecho tienen la sede en Barcelona. Son muy muy buenos. A ver, ahora os leo, os muestro el libro este de Peter Burkin, luego sigo con estos y os contesto. Y este es un libro que es basiquísimo para entender lo que son las constelaciones familiares. ¿Qué es este? Constelaciones familiares en resonancia con la vida. Es un libro que se encuentra fácilmente en Amazon, en cualquier librería. No es un libro muy grueso, como estáis viendo, y queda como bastante claro el tema de las constelaciones familiares. Lo explica bastante bien. Es cierto que una constelación es más fácil entenderla cuando la has vivido, pero por lo menos uno la teoriza y más o menos puedes hacerte como una idea, ¿no? Como un contexto. A ver, os leo y ahora seguimos hablando de libros. Me pregunta Martiquita, ¿y si se repiten las experiencias pero lo resuelves, se saldaría? Sí, se salda, se corta el patrón, pero a lo mejor si te vuelve como el ramalazo, ¿no? Que parece como que se va a volver a repetir, es como que ya hay una programación inconsciente que te dice, uy, estamos otra vez entrando ahí, frenamos. Entonces sí, se corta de alguna manera. Silvi dice, yo sé que tanto por abuela materna como paterna hay nacidos, pero que no se quedaron aquí mucho tiempo. También aquí es interesante ver, claro, si son nacidos que no se quedaron mucho tiempo, pues tendrán su nombre, tendrán su lugar. El tema de si se les reconoce o es algo como, duele mucho, obviamente, si se quedaron poco tiempo, es un tema que despierta dolor, los aparto, duermo el tema y desconecto, ¿no? También aquí es importante, sobre todo si nos afecta, si nos llega de alguna manera. Vale, por ejemplo, este tipo de programas, ¿os acordáis? Las que sois un poco más añosas o os gusta lo retro. Ese programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Yo estoy convencida que el equipo de ¿Quién sabe dónde? O el que lo llevaba, creo que era Paco Lobatón, se estaba buscando excluidos de su sistema. Estoy convencidísima, porque inconscientemente hasta nuestra profesión nos dice que estamos sanando o que estamos aquí trabajando con nuestra historia familiar o con nuestro sistema. O sea, ¿para qué hemos elegido esa profesión? Y para qué se pone a buscar desaparecidos, para encontrar los suyos, a sus excluidos. Están reconocidos a nivel familiar, entonces perfecto, Silvia, están en un buen lugar. Entonces, con respecto a Peter Burkin, a quienes os resuena el tema del gemelo solitario, yo lo veía, soy añosa. Era un clásico de la televisión. Sigo con Peter Burkin con otro libro, sobre todo a quienes os resuene o os llame la atención, que no tiene por qué resonaros, el tema del gemelo solitario, que es este. El gemelo solitario lo escribe con su pareja, Carmen Cortés, los dos son gemelos solitarios, de hecho, están juntos y han trabajado el tema del gemelo tanto a nivel particular como también a nivel terapéutico. Este libro también es muy interesante porque aquí te explica perfectamente qué es un gemelo, cómo te llega, y personas que son gemelas y lo leen se reconocen y empiezan su proceso de sanación a partir de este libro. Muy recomendado también. Es muy curiosa la mente humana y el inconsciente, desde luego que sí. Sí que lo es. Silvia también era de quién sabe dónde. Yo he visto alguno, creo que por YouTube o así,
pero yo era pequeña cuando lo daban, pero sí que me acuerdo del quién sabe dónde. Y hace poco no sé qué fue lo que vi, o no sé si fue algún documental que salió o alguna historia, y cuando lo vi dije, claro, es que esto era una cuna de excluidos. Ay, Dios. Luego, otro libro. Era un buen programa, todo hay que decirlo. Sí, verdad, yo tengo ese recuerdo, que era un buen programa. Y que, bueno, que apareció un montón de gente también. Tengo ese recuerdo, sí, de que era un programa de esos que tenía buena fama. No era pequeña, era... Tú eras mocita. Sí, tú eras mocita. Eras una mocita curiosa que miraba quién sabe dónde, Martiquita. Que también está. También está muy bien. Otra autora de constelaciones familiares que también tiene formación es Brigitte Champetier de Ribes. A mí personalmente esta autora no me gusta. No me gusta la forma que tiene de enfocar las constelaciones, no resueno con ella. Tengo colegas que les encantan y este libro no os lo recomiendo. Yo a veces cuando os digo que sí, y ya sabéis que por ejemplo con los tarots, cuando es un no con todas las letras. Yo este libro no os lo recomiendo y ahora os cuento por qué. Yo no había nacido. Qué chiquitina. Estamos hablando de cosas del Pleistoceno, aprendiz. A día de hoy Paco Lobatón tiene una fundación para eso, es verdad. Algo he leído, Silvi, de que tiene una fundación, es verdad. Yo los vi, de hecho siempre digo, ni me pierdo, no me encuentro ni lo... ¿Quién sabe dónde es edición blanca? Este libro para mí tiene un fallo muy grande. Y por un lado viene precisamente por el título, las frases sanadoras, el lenguaje corporal y espacial y las constelaciones familiares. Quienes habéis constelado sabéis que hay una serie de frases que se dicen para sanar. Muchas veces cuando habéis constelado, por ejemplo conmigo, os digo, repite después de mí. Repetimos en voz alta, mirando la escena, te doy una serie de frases, tú las repites y hay como una sanación, un movimiento, hay un cambio energético. Cuando trabajamos con personitas, no solamente nos fijamos en la frase, sino también en los movimientos de los representantes. Entonces, si un representante está con la mano tendida, a lo mejor es una invitación a que yo me acerque o está como predispuesto. Con los muñecos también lo vemos. Por ejemplo, yo tengo dos muñecos. Los que conocéis conmigo los reconocéis. Yo tengo dos muñecos y están así de frente. Y yo, por ejemplo, tengo esta muñeca con la manito así puesta y este con la mano hacia atrás. ¿Qué interpretaciones puedo sacar yo aquí? Pues que esta le quiere coger la mano y esta se la rechaza. Que ella está predispuesta a acercarse y él no está disponible. Puedo sacar mis lecturas. Como consteladora, yo no puedo decirle a la persona, hay que ver, Maritoñi, cómo te estás tú ahí desviviendo para que te coja la mano y cómo este tipo pasa de ti. Yo creo que aquí no hay romance, porque fíjate, los muñecos hablan. He medido una serie de juicios innecesarios y subjetivos espantosos. Yo no sé si esta muñeca le tiende la mano porque le quiere coger algo o por qué. Yo tengo que ser objetiva. Y lo único que yo puedo decir es, parece que estás tendiéndole la mano y él tiene la mano hacia atrás. Y ahí me quedo. Y a partir de ahí, la persona que está resonando con la historia me podrá decir, sí, yo es que siempre doy más, siempre estoy tratando de rescatar y él es una persona que se retira. O a lo mejor me dice, es que yo me quiero acercar y él no me deja. Y a partir de ahí, de su interpretación, de su sentir, hacemos la lectura. Pero yo como consteladora no conozco a esta gente, no conozco su historia. Yo qué sé por qué esta está con la mano así y esta está así. Yo me tengo que limitar a hacer una observación. Pues en este libro lo que te dicen es, si te encuentras esto es porque esta va detrás de él y quiere cogerle la mano y él no quiere. Si, por ejemplo, que también se ve mucho en constelaciones, la persona mira de reojo. Yo tengo los dos muñequitos y él, ¿veis que tiene la cabeza un poquito como la de Hada? La mira con un ojo y con el otro no. Esto se llama mirar de reojo. Por un lado, te miro de reojo, pero por otro lado, está mirando para otro lado. Posiblemente haya algo aquí que le llame la atención. En constelaciones yo sacaría un representante para ver para dónde estás mirando. Yo me quedo ahí, pero yo no puedo sacar más interpretaciones. Pues en el libro te diría, por ejemplo, si te miras así de reojo es porque no le gustas tanto. Yo qué sé si es porque no le gusta tanto o porque ahí detrás este tío tiene un excluido. Yo qué sé. No puedo sacar esas interpretaciones. Entonces es un libro que de alguna manera, a mi forma de ver, estructura mucho, militariza mucho las constelaciones. Si tiene la mano de esta manera, significa que tal cosa. ¿Cuál es la frase sanadora que le tienes que decir para que baje la mano? Tal cosa.
Y las constelaciones no funcionan así. Quienes habéis constelado sabéis que se abre el melón y que nunca sabemos por dónde va a salir. Sí, la verdad es que está feo, está feito. Entonces es como un manual de instrucciones de IKEA, pero de constelaciones. Así que sinceramente yo no os lo recomiendo, y a mí esta autora no me llega. A mí no me gusta, tiene una forma de ver las constelaciones pues que, yo qué sé, que no me gusta. Es muy estructurada. A fin de cuentas, una constelación se basa en observar, en saber observar. Como siempre digo, hay que saber observar y el constelador tiene que soltar el control. Vale, decís vosotras, yo soy la clienta, Lorena suelta el control, ¿quién lleva aquí la constelación? Yo, la constelación va sola. La constelación va sola en el sentido de que yo tengo una hipótesis, tú me cuentas tu historia, yo tengo una hipótesis y lanzo una hipótesis. Vamos a sacar representantes para esto y para lo otro. Pero durante la constelación a lo mejor yo me doy cuenta de que falta un elemento, o yo pensaba que iban por ahí los tiros y la constelación me dice, no, Lorena, van por aquí. Yo me tengo que abrir y tengo que saber escuchar el ritmo de la constelación y saber escuchar al cliente. Porque a veces el cliente me dice, es que me pasa A, y yo insisto, estoy viendo B. Como me dice, ¿cómo hago para que esta persona entienda que lo está haciendo mal? Si esta persona es la que está viviendo la historia, ¿qué tengo que hacer? ¿Convencerla de que vea lo mismo que veo yo? ¿O soltar mi puñetera teoría y adaptarme a lo que ella está viendo? Yo creo que a la persona le va a interesar más que yo vea su historia a través de su prisma, a que yo me empeñe en que esa y esa. Pues esto es el manual para el constelador apretado. Invasiva, sí, exactamente, sí. Dice las cosas sin anestesia. Algo así aprendí. Sin dejar que avance libre la sesión. Efectivamente, hay que saber soltar el control y dejar que la constelación marche. De hecho, Peter Burkin nos decía, en la formación que a él le gustaban más las constelaciones con representantes, porque es verdad que cuando hay representantes que te cuentan y se mueven y te dicen, el constelador trabaja menos que cuando estamos con muñecos, porque los muñecos no hablan, entonces la voz a los muñecos se la pongo yo. O si os pregunto, ¿tú le dirías algo a esta persona? Pues te diría que eres un no sé qué, se la pones tú. Pero en grupales suele ser el representante el que toma más acción, más iniciativa. Entonces, bueno, aquí es un poco como todo lo contrario, ¿no? Aquí es como todo muy estructurado. No lo compré, Silvia. No os perdéis nada, personalmente. Si queréis echarle un vistazo a la autora, Brigitte Champetier de Ribes, la miráis, pero a mí personalmente no me llega. Y luego os traigo una joyita. Que los de Peter Burkin están muy bien, son muy interesantes, te quedan muchas cosas claras, pero este libro es una joyita y es bonito. Se llama Ho'oponopono, para las que os guste el Ho'oponopono y las constelaciones familiares. Este libro además es súper barato, lo encontráis en Amazon y está súper interesante porque podéis leerlo y trabajar con él y hacer los ejercicios que te vienen, que son súper sanadores. ¿Lo conoces, Silvi? Sin que seáis consteladores. Igual que cuando os hablaba de este otro, que lo tengo por aquí, este de constelaciones familiares, que es una maravilla, que te viene con la baraja, pero que no les recomiendo si no sois terapeutas para que no abráis melones que luego cueste cerrar. Este sí, este tiene ejercicios súper sencillos. Además, por dentro el libro también es súper bonito, muy delicadito, está súper bien explicado y trabaja de una manera muy interesante tanto las constelaciones familiares con el Ho'oponopono. Este sí, cómpratelo, Silvia, porque esto es una maravilla. Y además, aquí sí me parece interesante porque él utiliza frases y palabras gatillos de Ho'oponopono para sanar cosas en el sistema. Entonces, hay gente que, por ejemplo, incluye Ho'oponopono en constelaciones familiares. Yo no lo incluyo, pero me resulta muy interesante cómo lo trabaja. Este autor tiene también otro libro aparte de Ho'oponopono que está muy bien, pero este libro, esto es una preciosidad, esto es una maravilla. La verdad es que este sí os lo recomiendo, porque es muy, muy bonito. Sí, yo sé que tú eres de Ho'oponopono. Sí, efectivamente, sí. ¿Y qué más? Pues creo que ya está. Más o menos creo que os he contado todo. Tengo alguna cosita más, pero yo creo que la vamos a dejar para la semana que viene con más cositas. Así tenemos más carrete. ¿Queréis comentar alguna cosita más? Preguntas, ruegos, lo que queráis. Yo mientras voy bebiendo agüita con misterio, que es la que patrocina nuestros directos, el agua con misterio. Ho'oponopono es una técnica hawaiana en la que se utiliza una serie de palabras que tienen como una carga energética y que sirve para liberar memorias. Entonces aquí lo que se trabaja es el sistema de sanación por repetición.
yo repito una palabra que tiene una carga energética y que me ayuda a sanar patrones. Por ejemplo, si tengo un problema económico, puedo repetir, que tenemos por aquí además a nuestra amiga, la palabra llovizna, porque eso lo que hace es liberar memorias que tienen que ver con el dinero. Es cierto que el Ho'oponopono funciona, en primer lugar, cuando uno es constante, cuando uno, digamos, le pone conciencia y cuando repites las palabras, digamos, con esa alineación y con esa concentración. Es como un tipo de meditación, tipo mantra, en la que repetimos sanamos por repetición. Por ejemplo, como ocurre con los códigos sagrados. El Ho'oponopono, digamos, no es que de repente termines de decir llovizna 50 veces y te caiga un montón de dinero, sino que lo que hace también es como alinearte a nivel energético los patrones que tú tengas con respecto al dinero para poder, digamos, como enfocarte en una buena solución al respecto. Y también lo que hace es mostrar muchas cosas. Por eso mucha gente, terapias como el Ho'oponopono, las flores de Bach, los códigos sagrados no le gustan porque te revelan, que te muestran cosas, pero no te las solucionan si tú no haces nada. Porque aquí hay un cambio, un patrón, pero también hay mostrarte, el mostrarte dónde estaba la limitación y te toca entonces a ti hacer algo distinto. Ho'oponopono es una técnica que funciona cuando uno es constante con ella. Llovizna, llave de luz, te quiero, perdóname, gracias, te amo. Efectivamente, Silvi. Hay muchos vídeos en YouTube, es cierto, de Ho'oponopono. Hay muchos vídeos y son interesantes y además son meditaciones, porque es un tipo de meditación que uno lo va repitiendo, que te cambia mucho la energía cuando practicas Ho'oponopono. Te cambia mucho, te calma, es una técnica muy amable, es muy amorosa, es bonita, es muy sencillita, que también es una cosa que se agradece, que no necesitas mucha floritura, sino que es una cosa sencillita. Así que yo sí que te recomiendo hacerla, te recomiendo que la mires. Y es curiosa, sí, yo creo que te puede gustar, Martiquita. Pues seguimos entonces el jueves que viene con más temitas de constelaciones, transgeneracional y todas esas cosas. El domingo, por cierto, es luna llena, tenemos una luna rosa, así que vamos a preparar algo chulo con el tarot con respecto a la luna rosa. Vamos a hacer lecturitas de las nuestras, enfocadas a esa energía de la luna rosa. Y ¿qué más? Yo cuando me siento cansada o dispersa o algo me trae de cabeza lo uso, sí. Y te calma, ¿verdad, Silvia? Sí, es que ayuda muchísimo porque te cambia la energía. Además te ayuda como a enfocarte. Es un poco como el focusing, ¿no? Que te ayuda a enfocarte en lo que estás y te sale un poco de la dispersión. Día de partos. Sí, eso me lo comentaba el otro día también una clienta de la luna llena, día de partos. Y además es una luna relacionada con el renacer, con el tema del resurgir, con el tema de la vuelta a la vida. Sí. La luna de Flores, que es la de mayo, es la luna de la fertilidad. Pero esta es una luna como de conectarse con la tierra, muy interesante con el tema ancestral. Podemos hacer alguna lecturita también al estilo por ahí. Le doy una vuelta. Vamos a hacer alguna lecturita chula al respecto. El domingo me va a encantar porque seguro que traes cosas muy chulas. Pondremos todo de nuestra parte, entre las cosas que yo traigo y la jarana que montamos. Yo creo que vamos a crear ahí un buen ambiente. Y entonces ya oficialmente, sí, vale, perfecto, Martiquita, hecho. Oficialmente dejamos entonces para el jueves de la semana que viene el directo. Y bueno, pues los domingos eso no se mueve, salvo que pase algo, pero bueno, si no pasa nada, que no tiene por qué. El domingo seguimos montando juerguitas de la nuestra. Sí. Otra cosa, sí que ya me acabo de acordar lo del gemelo, lo voy a apuntar. Y esto lo comentamos la semana que viene porque no quiero abrir el melón ahora. Tener mucho cuidado con el tema del gemelo solitario, que no digo que a todos les pase, pero yo me he encontrado con muchos gemelos solitarios que tienen un patrón narcisista. De eso hablaremos la semana que viene. Y también si queréis podemos hablar de narcisismo y constelaciones familiares, que también hay ahí mandanga. Y ya está. ¿Te gusta, Blanqui? Pues yo me alegro. Nos lo pasamos bomba. Sí, y con qué poco, ¿verdad? ¿Con qué poco? Conexión a internet, un móvil, agüita con misterio y 4 cartas. No necesitamos no necesitamos mucho más. Sí, melonazo.
Del gordo, además, Silvi. Si llevo un rato diciendo con eso en la cabeza que se me falta algo, me falta algo, me falta algo, lo he puesto así en grande, ya está. Ya tenemos un tema más para trabajar la semana que viene. Es que somos muy prácticas, Martiquita, la verdad. Y el rey de... Ay, por Dios, el rey de copas. Los 4 reyes, esos era una desgracia, pero es que el de copas... Porque además el de copas... el de copas es un poco, pues eso, el hombre romántico, el hombre que te abraza, el hombre que te mima, que también era bastante, digamos, si hubiera sido un rey de oros, también sería un penas, porque un rey de oros es un hombre guapo, un rey de oros es un hombre atractivo, un hombre con presencia, un hombre que tú lo luces, que tú dices, ¡ay, por Dios, mira con qué, del brazo de qué maromo voy colgada, ¿no? Bomberazo. El rey de copas es como el romántico, el dulce, el tierno, y se te aparecía ese cuerpo escombro con esa cara de after que no podía con ella, pues es como... No me cuadra. La felicidad viene en frascos pequeños. Y lo bueno es tener un armario lleno de ellos para que no se nos agoten. Amiga Blanca. Estaban todos para irse a dormir. Sí, estaban todos un poco piruletos, sí. Estaban para irse a dormir. Ay, Dios. Este rey no tiene parangón. Todo hecho triza. Esos reyes son los abuelos de los reyes y caballeros del tarot de Frodo que parecen niños. O me los hacen muy viejos o me los hacen muy niños. Entonces es como ¿a qué jugamos aquí, no? No hay punto medio. Pues chicas, muchas gracias por este ratito. A mí se me ha pasado volando. No sé a vosotras, espero que sí. A mí se me ha pasado volando. Se me ha hecho corto, ya con ganas de que llegue el domingo, o sea, vamos paso a paso, que tenemos la semana que viene todavía, supongo que medio de descanso, algunos, no sé, todas, espero que sí. Gracias a vosotras, gracias a ti, aprendí siempre, y bueno, pues tú con ganas de más, eso me gusta, eso está bien, me alegro de que te encanten, Martiquita, a mí también. Gracias a vosotras siempre, llovizna. Sí que ha sido un placer, Silvia. Muchas gracias por estar. Gracias por estar a todas, a todos. Y nos vemos el domingo. Ah, y que eso, que lo he puesto hoy, que hoy cumplo 7 años. Que hoy la consulta cumple 7 años. Me lo ha recordado YouTube. O sea que ya veis tú la memoria que tengo. Cuando lo he visto he dicho, mira, oye, qué curioso, 7 años ya aquí, por Dios. Así que nada, hoy estoy de celebración, de cumpleaños, de cumple terapia, de cumple consulta. Estoy de cumpleaños, ya está. Hoy cumplo 7 años. Me conservo como el culo para cumplir 7 años. Pero bueno, ya me entendéis. Muchas gracias, Silvia. Tiene 7 años y me ven a mí, pues dirán, pues cuando tenga 24 no la quiero ver. Gracias, chicas. Gracias, Blanca. Aprendí. Gracias, nada, la comunión. Con la comunidad hace la comunión con canas y arrugas, pobrecita. Esta llegó tarde a todas partes. Siempre dice que todo tiene su momento, siempre hay tiempo para conocer un excluido, pero Mari, tú llegaste muy tarde a tu primera comunión. Y no llega virgen la niña tampoco, ¿eh? Malo. Chicas, ya está. Buenas noches, chicas, que descanséis. Nos vemos el domingo y que estéis muy bien. Gracias por el ratito. Buenas noches, guapas. Chao. Buenas noches.